Denme un minutito, voy a ver si puedo iniciar la grabación. Está grabando. Ahí está. Bien. Buenísimo. Buenas tardes. Bienvenidos a otro seminario. Hoy tenemos una presentación a cargo de Verónica Lencinas y Sofía Lacolla en un seminario que se titula Patrimonio Documental del OAC, Colecciones Bibliotecarias y Archivísticas. Así que bueno, adelante por favor. Muchas gracias, Marcelo. Sofi, ¿podés proyectar, por favor? ¿Cómo no? Ahí arranco con la presentación. Compartir mi pantalla. Ahí pueden ver. Sí, creo que ahí está. Bien. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de presentar aquí en este ciclo. Además, quiero recordarles que hoy cumple años la reforma de la Universidad Nacional de Córdoba, son 103 años de la reforma. Así que un día muy especial. Pasa, Sofi, la próxima. Esta presentación se enmarca en este ciclo de seminarios. Somos el tercer seminario y ya hay varios más programados. La próxima, por favor. En primer lugar, quiero agradecer a mis co-bibliotecarios cuando arranqué acá en el observatorio, lejos y hace tiempo, a Juan Puerta, que no está con nosotros, pero que nos acompaña en espíritu, y Pilar, que se fue a acompañarnos desde otro lugar del observatorio, pero que colaboró muchísimo con varias de las tareas que acá están descritas. La próxima, por favor. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tres cosas: de la biblioteca, del observatorio, vamos a hablar brevemente del archivo. Digo breve porque en parte eso ya lo ha cubierto Santiago Paolo Antonio. Y finalmente Sofía va a contarles un poco del proyecto de conservación que se está desarrollando conjuntamente con el Museo del Observatorio. Próxima, por favor. En primer lugar, les quiero contar un poco sobre la Biblioteca Roberto F. Sisteró, sobre la infraestructura que tiene. Yo siento un poco de retorno, no sé si alguien tiene el micrófono. El mío. Bueno, tengo que salir de la presentación para apagarlo. Un segundo. Bien, entonces esperamos un ratito que Sofi se acomode. Ahí está. Gracias, Sofía. Después vamos a tener que hacer lo mismo cuando cambiemos. Bueno, en cuanto a infraestructura, la imagen resume un poco lo que es la biblioteca, que es un espacio multidisciplinario. Ahí en esa foto estaba preparando unas telas para la Noche de los Museos, creo que 2019, mientras que se estaba usando también como sala de lectura el mismo espacio. Bueno, nosotros tenemos varios espacios, tenemos dos salas multipropósito en el observatorio. Una de ellas es la que se usa como sala de lecturas y la otra es la que usamos más los bibliotecarios para hacer tareas internas. Y después tenemos una serie de espacios de depósito, algunos acá en Córdoba y otros en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. En cuanto a personal, estamos bastante flojitos. Hay un solo cargo de planta, que es el mío, y Sofía lo que tiene es una beca de trabajo, con la cual trabaja a la par mía. O sea que es bastante injusto la distribución del trabajo, porque correspondería que tuviera un mayor reconocimiento al respecto. Y necesitamos más personal, obviamente. Bueno, en cuanto a la colección, así a grosso modo les voy a contar, porque el material no está catalogado en su totalidad, mejor dicho, la gran mayoría está sin catalogar. Tenemos más o menos 6.000 libros, más o menos 20.000 volúmenes de publicaciones periódicas, y a eso se le suma el archivo de placas con aproximadamente 20.000 placas fotográficas, que ya lo va a describir un poquito Sofía. Digo aproximadamente porque
dentro de la categoría de libros y publicaciones periódicas hay formatos específicos como atlas, catálogos y efemérides astronómicas, por ejemplo. Próxima. La biblioteca cuenta con una política de desarrollo de colecciones que fue aprobada en el 2019 por el Consejo Consultivo. Y en general nosotros dividimos la colección de la biblioteca en 4 categorías: la colección general, la intermedia, la histórica y las colecciones especiales. Próxima, por favor. En la colección general lo que tenemos ahí son los libros de consulta a los que acceden principalmente los docentes y los estudiantes de astronomía. Es de acceso abierto, la estantería está abierta siempre y cuando el edificio esté abierto, algo que no sucede en este momento. Igual si alguien necesita algún volumen y está anotado en la biblioteca, nosotros en este momento estamos entregando libros en préstamo a través de la guardia del observatorio. Estos son libros que son necesarios para la formación de grado y posgrado, principalmente libros de astronomía, pero también de disciplinas necesarias como la física, la matemática, la computación. La biblioteca cuenta con un presupuesto anual de unos 100.000 pesos, que parece por ahí mucho, pero piensen que de eso nosotros compramos entre 12 y 15 libros por año, que no es mucho, pero como ya esto se viene dando de hace ya más de 10 años, desde que está el programa de bibliotecas de la universidad, ha permitido actualizar la colección de la biblioteca. Y además, bueno, siempre intentamos conseguir algún fondo extra o del observatorio o de los investigadores cuando tienen por ahí algún remanente de poder comprar un poquito más. Dentro de la colección general también se encuentra la Biblioteca Abierta, que es una colección para la divulgación científica y la ficción vinculada con la ciencia, que esto se presta a través de un proyecto que se llama Cajas Viajeras de Astronomía, se presta a instituciones, bibliotecas populares, colegios, bueno, el que lo pida. Y después hay materiales variados en los cuales se encuentran, por ejemplo, estos galileoscopios, que son parte de las cajas viajeras, pero que se puedan prestar también. Material, por ejemplo, para ciegos, tridimensional, material gráfico. Próxima, por favor. La colección histórica es una colección muy importante. No les puedo dar números aquí porque no está catalogado en su totalidad. De las partes más valiosas sí tenemos listados, eso está catalogado, y esto incluye libros y revistas del siglo XVII en adelante. Acá hay atlas muy valiosos, catálogos, efemérides, tenemos realmente una colección muy, muy interesante, que tiene también sus problemas en cuanto a que el espacio de guarda no es el mejor, no está del todo adaptado, pero en este momento como que no es la urgencia nuestra de mejorarlo, porque las condiciones de preservación no son malas, ¿no? No son del todo apropiadas, pero esto puede esperar todavía un poco. Y algunos de estos materiales necesitan un poco más de conservación, porque ha estado, parte de esta colección estuvo muchos años en la sala principal, entonces tienen daños por la luz que había ahí, el papel ha sufrido. Pero bueno, como les dije, eso no es una urgencia en este momento. Próxima. Ya van a ver cuál es la urgencia. Y lo que encontramos dentro de esta colección histórica también son materiales con anotaciones o papeletas. Material no astronómico, que generalmente es material de archivo, que está mezclado, por ahí hay notas, por ahí hay anotaciones, por ahí los libros tienen etiquetas pegadas, anotaciones al margen, y nos encontramos con estas cosas que el procedimiento es retirarlo del volumen, se guarda por separado, pero se registra dónde se guarda. Entonces, por ejemplo, ahí tienen una papeleta con
con una fórmula desarrollada. Esto está en una publicación de las Monthly Notices del año, ahí dice 1937, y entre una página y otra donde se menciona esta fórmula está todo el desarrollo por uno de los investigadores del observatorio. Entonces, la biblioteca no solamente tiene el material para circular, para difundirlo, sino que además hay que mirarla como un lugar de prácticas científicas, ¿sí? Y esas prácticas científicas impregnan de cierta manera tanto la organización de la biblioteca como el uso de ella. Próxima, por favor. Y lo que tenemos también, y es lo que nos genera una serie de inconvenientes, lo que le decimos la colección intermedia. Este concepto lo hemos tomado prestado de los archiveros, que ellos hablan de colección intermedia, y nosotros la definimos como la parte de la colección que es demasiado vieja para ser usada en enseñanza de grado o posgrado, pero demasiado joven para ser considerada antigua y de valor histórico. Quizás más adelante lo sea, por eso también nosotros no nos deshacemos de esta colección, sino que consideramos que es de valor para el futuro. Y en fechas lo que hemos definido son los libros y las revistas principalmente del siglo XX, y en cuanto a efemérides, que tenemos muchísimas efemérides, muchísimas series de efemérides que no tienen consulta alguna, desde el siglo XIX en adelante. Gran parte de este material lo hemos trasladado a la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, donde tenemos varios lugares de guarda. Acá lo que ven ahí en la foto es el depósito de la escuela, depósito que en general tiene buenas condiciones de conservación, a pesar de un ataque de moho que hemos tenido, pero que sospecho que no es por las condiciones, sino porque el material ya ingresó con este ataque de hongos que lo pudimos controlar. Todo este material no está organizado, no está ordenado de ninguna manera. Ahí ven como los libros están apilados, apiñados en la estantería, con tal de que no estén tirados en el piso, con tal de que no se humedezcan en el piso y a la espera de mejores condiciones de organización y catalogación. Próxima, por favor. Y después tenemos las colecciones especiales, ¿sí? En primer lugar, ese es el archivo de placas, que después Sofía les va a comentar un poco más, pero eso incluye también el repositorio digital de la Universidad Nacional de Córdoba, que es el repositorio a donde van a ir a parar todos los trabajos científicos de los investigadores en cumplimiento de la ley de repositorios, del Sistema Nacional de Repositorios Institucionales de la Argentina, que obliga toda investigación financiada con fondos públicos que se ofrezca, que se deposite en estos repositorios con la intención de que se difunda y que se puedan reutilizar estos conocimientos que se generan. Ese es un trabajo que en este momento está un poco atrasado por problemas de conservación que después les va a contar Sofía, pero que estamos a punto de retomar con unos estudiantes de bibliotecología que están haciendo sus prácticas en la biblioteca del observatorio. Y después tenemos el blog Historia de la Astronomía, que es el blog que llevan adelante Santiago Paolo Antonio y Edgardo Miniti. Consideramos que es un material sumamente valioso, si bien está en acceso abierto. Lo que nosotros hacemos es guardar todos los posts que ellos hacen, lo catalogamos, no está completo en este momento, también contamos con la participación de estudiantes de bibliotecología para avanzar en esto. Y la idea de conservar este blog, que fue declarado de interés para la comunidad astronómica por parte del Consejo Consultivo del Observatorio, es que este material no se pierda. Si bien está en este momento en acceso abierto en un sitio web de Google, la experiencia ha mostrado que estos sitios pueden desaparecer, que las empresas cambian sus políticas,
y para que esto no suceda a este blog, lo recolectamos y lo guardamos en un repositorio local que tenemos en la biblioteca. La idea es poder avanzar con esto y trasladarlo también al repositorio digital de la universidad como un producto de la universidad también. Próxima, por favor. Y después tenemos un montón de proyectos. Para ser poca gente en la biblioteca, tenemos demasiados proyectos, ¿sí? Eso significa que muchas veces los proyectos se inician, pero que después cuesta llevarlos a terminarlos, entonces siempre tenemos como 4 o 5 proyectos abiertos. En este momento, lo que tenemos como proyectos interesantes, el de Cajas Viajeras de Astronomía, que es un proyecto del 2012 que el observatorio aprobó el reglamento, o sea, eso está enmarcado dentro de políticas tanto de la universidad, porque se apoya en el reglamento de préstamo interbibliotecario, como también de política de extensión del observatorio. Y ahí en esa foto ven a Jimena Trickel, que es docente en la Facultad de Artes, pero también está en la comisión directiva de la Biblioteca de Anisacate, y María Luz Maistegui, hija del doctor Maistegui, que trabajó en el observatorio, y ella es presidenta de la Biblioteca Popular Mi Jardín. Y con ellas y con más personas, nosotros formamos parte desde el 2018 del programa de apoyo a bibliotecas populares de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y eso nos ha permitido vincularlos con más actores y poder ofrecer este material a más instituciones. En las imágenes de abajo a la izquierda ven dos fotografías de un espacio que le decimos el túnel, es un depósito. A la izquierda está el antes y a la derecha es una parte del después, es el archivo de placas. Esto fue dividido, este espacio, en 2 partes y en uno de ellos está albergado el archivo de placas. Esto es parte de un proyecto más grande que le hemos puesto reorganización de espacios. Ese es un proyecto del 2013 con una actualización del 2017 y yo creo que deberíamos volver a actualizarlo porque ya ha pasado bastante tiempo. Y la idea es de funcionalizar los espacios. Tenemos demasiados espacios y que todos sirven de alguna manera de depósito y la idea es poder organizarlos con más racionalidad, generar espacios multipropósito, espacios específicos para ciertas funciones y mejorar además los espacios de guarda del material bibliográfico. Y arriba, la imagen del planito, la idea es crear un laboratorio de conservación. Esto es un proyecto que se presentó al Consejo de Directores de Bibliotecas de la Universidad en el 2019, obtuvo el visto bueno, pero para desarrollarlo como un proyecto más grande, eso en la práctica significa que no nos dieron el dinero que solicité en ese momento, y entonces en esa circunstancia el Museo del Observatorio nos está prestando un espacio en el subsuelo que está funcionando efectivamente como laboratorio de conservación. El problema con eso es que si bien nos sirve en las actividades actuales, no se puede trabajar con material muy grande. En una de las diapositivas anteriores se veía, por ejemplo, una foto de un mapa de gran tamaño. Ese es un mapa que necesita acciones de preservación casi de urgencia y no tenemos un espacio donde llevar adelante eso. Así que necesitamos ese laboratorio de conservación. Desde el año pasado estamos trabajando también en un proyecto conjunto con gente del Museo de Antropología, con equipos de investigación del Museo de Antropología, y de ahí ha resurgido el interés en quizás trabajar conjuntamente este proyecto de laboratorio de conservación ya en un ámbito museístico. La próxima, por favor. Bueno, voy a tratar de ser breve, así llego con el tiempo. Los servicios de la biblioteca
En realidad, acá en esta diapositiva he agregado los servicios, los objetivos de los servicios tal como están definidos por la REBIUM, que es la Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba. Estos son objetivos de mínima que debe cumplir toda biblioteca universitaria, toda biblioteca de la Universidad Nacional de Córdoba. En realidad, más que servicios definidos, nosotros lo que tratamos de hacer es solucionar problemas de acceso a documentos que tienen las personas, sean investigadores, sean estudiantes, sean personas de la comunidad que necesitan acceder a material específico de astronomía. Entonces, más que servicios fijos, lo que tratamos de hacer es solucionar problemas, tanto de las personas como también de la institución, y en esto último, sobre todo en cuanto a preservación del patrimonio documental y también comunicación. Próxima, por favor. Y participamos en un montón de redes, ¿sí? En el primer grupo están las redes locales, las redes de acá de Córdoba, las de la Argentina. No están ahí mencionadas las redes informales. Hemos hecho buenas migas con la gente del Archivo Histórico de la provincia, que nos invitan a las capacitaciones internas que ellos organizan, por ejemplo, lo cual ha sido un gran aporte. Y en el segundo grupo son los grupos internacionales en los que participamos y a través de los cuales nosotros conseguimos material por ahí que no está en acceso abierto, o digitalización de capítulos de libros cuando alguien lo solicita. Y bueno, dentro de eso también está el grupo de archivos de placas, coordinado por Bárbara Kern, de la Universidad de Chicago. Este es un grupo muy importante que se reúne una vez al mes, y en la cual ahí hemos encontrado un fructífero espacio de intercambio con otros colegas que tienen archivos de placas astronómicas. Próximo, por favor. Bueno, ¿cuáles son los desafíos para la biblioteca específicamente? Principalmente todo tipo de conservación y preservación. Uno se encuentra con muchos problemas menores, material que aparece, ahí a la derecha ven, este es un sobre que estuve hojeando y ahí aparecieron fotografías, material de archivo. En ese mismo sobre aparecieron esos ganchitos todos oxidados que ven en la fotografía de abajo, que es un problema de conservación, eso hay que retirarlo, hay que darle espacios, hay que organizarlos, hay que catalogarlo. La digitalización es todo un desafío, se está haciendo, pero quizás no con la velocidad que deberíamos hacer. Un espacio muy importante es el que venimos trabajando con el Museo del Observatorio Astronómico, y lo que observamos es que hay una convergencia entre estas instituciones que en inglés se le dice GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museums. En castellano hablamos de BAM, de Bibliotecas, Archivos y Museos. Y la idea de esto es que con la digitalización de las colecciones empezamos a tener cosas muy en común, las bibliotecas con los archivos y los museos, y en algunos espacios con las galerías también, con el arte. Y ahí podemos trabajar conjuntamente en una serie de cuestiones. Para nosotros también es importante la construcción teórica, porque consideramos que toda actividad técnica también es una actividad intelectual, también requiere reflexionar sobre la actividad, de poner en duda los preconceptos. Y en el observatorio estamos en un espacio privilegiado para esto, porque constantemente nos encontramos con desafíos para los cuales la teoría bibliotecológica no nos da respuesta en forma directa. Y eso significa investigar. Soy directora de un proyecto de investigación que dentro de sus objetivos tiene la preservación y comunicación del archivo de placas, y también trabajamos la cuestión de metadatos sobre diferentes soportes,
mejor dicho, para diferentes soportes, y los conceptos que tienen que ver con pensar los procesos de patrimonialización, los contextos de producción y de creación de estos registros culturales. Bueno, hay una serie de desafíos que discutimos, que hablamos, no solamente con Sofía Lacoya, que trabaja conmigo, sino con un grupo más grande de bibliotecarios, estudiantes de bibliotecología, archiveros y otras personas que se acercan a veces a participar en calidad de voluntarios con nosotros. Y bueno, el último desafío, que es por ahí el mayor de todo, es comunicar todo esto, todo lo que hacemos, que deberíamos ser mejores en esto, ¿sí? Por eso un desafío. Bueno, creo que ahí estamos. Próxima. Bueno, entonces yo ahora le paso el micrófono a Sofía para que hable sobre el archivo y sobre el trabajo de conservación que se está llevando adelante, principalmente conjuntamente con el Museo del Observatorio. Bueno, vamos a volver a la presentación. Ya activé mi micrófono. Yo les voy a contar en un primer momento sobre el archivo del observatorio. Si bien el archivo del observatorio es uno solo, tengo un vecino que está aserrando un árbol, espero que no lo escuchen. Nosotros lo dividimos en 3 grandes grupos, que son el archivo administrativo, el archivo científico y el archivo de placas. El archivo administrativo comprende todo lo que es la correspondencia oficial del observatorio, informes, inventarios, los archivos de personal y demás. Y dentro de este archivo podríamos ubicar el archivo que lleva la propia biblioteca de sus propios documentos y de sus propios movimientos, donde podemos contar, por ejemplo, los catálogos, que la Biblioteca del Observatorio se fundó en el mismo momento que el observatorio, allá en el 1700. ¿Se me escucha? Perdón. Sí, se escucha, Sofía. Perdón, se me había cortado por un momento. Pero la fecha de expiración la tenés que cortar. Entonces la biblioteca se funda con el observatorio y podemos, por ejemplo, entonces rastrear en nuestros catálogos qué libros se tuvieron en un primer momento, las fichas de préstamos de los documentos, de los libros que retiraban de la biblioteca los astrónomos. Por ejemplo, en este ejemplo que tienen acá, arriba a la derecha, pueden ver que el primero que retiró este libro fue Cercic en el 79, entonces podemos hacer como recuperar el historial de qué libros recuperaban ellos y qué leían y qué utilizaban para sus investigaciones. Después tenemos el archivo científico, que está compuesto por muchos documentos de naturaleza muy variada, que son los que se utilizaban para hacer todas las investigaciones dentro del observatorio, como libretas de observación, que es una colección muy grande de la que después vamos a hablar más. De hecho, esta fotito que tienen acá es una libreta de cuando pasó el cometa Halley, de los estudios que se hicieron de observación del cometa Halley. Hay muchas más, de muchos otros objetos celestes. Tenemos planillas de datos, ficheros, pruebas de imprenta y muchísimo más. Y por último tenemos el archivo de placas, del que ya habló Vero, que son las fotografías tomadas con el instrumental del observatorio, fotografías de cuerpos celestes, como esta que tienen acá abajo, que es una galaxia espiral. Esta fue tomada, por ejemplo, con el telescopio de Bosque Alegre. Después tenemos muchas placas de espectros. Todas estas fotografías son sobre vidrio, ¿verdad? Porque el papel en astronomía no se usaba tanto, se usaba más el vidrio por su rigidez y su fiabilidad al momento de hacer mediciones y demás, porque no se deforma. Entonces tenemos muchas placas también de espectros, y las que nosotros llamamos placas sociales, que es donde aparecen el personal del observatorio, la construcción del observatorio y las modificaciones que se les hicieron a los edificios, y también las actividades de extensión, por ejemplo, de visitas de escuelas y demás. Una cosa que quiero decir también sobre el archivo es que, si bien está organizado en estos 3 grandes grupos, también está bastante desorganizado, sobre todo por la falta de personal, como indica Vero, pero por lo menos nosotros en el Observatorio Astronómico de Córdoba tenemos la ventaja de que conservamos todos los documentos en el mismo edificio donde fueron producidos. Muchos observatorios de otros lugares del mundo, por falta de personal y falta de capacidad para almacenar estos documentos de forma correcta,
tuvieron que trasladarlos a otros. Entonces, por ejemplo, las placas y los archivos las trasladaron a museos donde se les puede hacer mejor conservación, los instrumentos para observar también se fueron hacia otros lados. En cambio, nosotros tenemos todo junto. Y un objetivo que tenemos desde el área de biblioteca y archivo es poder vincular cada uno de estos documentos con los que los acompañan. Es decir, la placa fotográfica que fue sacada de un objeto, vincularla con la libreta de observación, donde están los datos de esa placa, con el instrumento con el que fue sacado, con el astrónomo que realizó la observación y con las publicaciones que resultaron de toda esta investigación. Podemos hacerlo, por suerte, y es uno de los proyectos que tenemos a futuro, realizar estas redes de relaciones entre documentos. Bueno, las actividades actuales que estamos haciendo son de investigación. Como les dijo Vero, ella dirige un proyecto que se llama Entramados de Materialidades y Virtualidades Documentales, Estrategias de Traducción, Estructuración y Apropiación de Colecciones Patrimoniales en Córdoba. Aquí estamos particularmente haciendo investigación sobre placas, sobre conservación mucha, hacemos estudios de caso de archivos y bibliotecas en particular. Uno de los miembros hizo su tesis, de hecho, sobre el archivo de placas, su tesis de licenciatura en archivología. Y dentro de estos proyectos también tenemos, por ejemplo, la digitalización. Hacemos digitalización de placas con ese escáner que ustedes ven ahí. Lo que hay arriba es una placa astronómica. Y estábamos a punto de comenzar con la digitalización de libros antiguos. El director nos había construido un escáner muy bonito, él mismo, y estábamos a punto de estrenarlo cuando empezó todo esto de la pandemia, así que ese es un proyecto que se va a hacer cuando se normalice todo. Y por último hacemos muchas actividades de conservación. Lo que ven ahí abajo, esos tubitos, es uno de esos aparatitos que se usan para medir el pH del agua, ¿no? Nosotros lo utilizamos para medir el pH de cartones que por ahí se utilizan como cubiertas, o que alguien puso como cubiertas en documentos de papel, entonces les calculamos a ver si son ácidos o no, para saber si hay que retirarlos o si se pueden dejar. Igual siempre lo mejor es retirar los papeles viejos porque suelen tener gran contenido de acidez. Y ahora voy a pasar a contarles la aventura más grande de conservación en la que nos hemos embarcado, que es la siguiente. El observatorio, hace ya varios años, colocó todo su archivo científico histórico, o gran parte de ello, en una bóveda cerrada, porque reconocían el valor que tenían estos documentos. Estos documentos son originales, son únicos del observatorio, y dan cuenta de la historia de la ciencia en la Argentina, en Córdoba en particular, y de la historia de la astronomía en general, ¿no? Entonces, a sabiendas de que era material muy valioso y único y reemplazable, lo pusieron en el lugar más seguro del observatorio con la mejor intención, que era esta bóveda que tenía una puerta de caja fuerte. El problema fue que con el correr de los años, ese material que se pensaba que estaba muy seguro ahí guardado, fue atacado por insectos. Insectos que son bibliófagos, que devoran los pegamentos en la encolación de los cuadernos, de las libretas, corroen el cuero, corroen las fibras del papel, y bueno, entonces gran parte de ese material se infectó con estos animalitos. En el 2019, el MOA, que es el custodio de todos estos materiales, le pidió ayuda a la biblioteca, porque el MOA también, el doctor Merlo, es el único personal del museo, entonces necesitó ayuda y nos pidió ayuda a nosotros, entonces comenzamos a capacitarnos para resolver este problema. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico general, sacamos una cuenta de cuánto era el material afectado, de qué tipos de materiales eran, si era papel, si eran cueros y demás. Entonces, luego de hacer un conteo, lo que nos pareció importante es, como nosotros somos bibliotecarias, recurrir a un especialista que nos pueda decir exactamente con qué estamos tratando, para después poder determinar qué métodos son los mejores para eliminarlos. Entonces pasamos a hacer una colecta de todos los ejemplares que pudimos reunir, tanto de larvas como de adultos, y se los acercamos a una entomóloga, que es Nelsi Pascual, que es la persona con la que estamos trabajando actualmente, y ella nos devolvió los resultados de su estudio, que decían que estos insectos son derméstidos y anóbidos, que son dos familias del orden de los coleópteros. Los coleópteros son cascarudos, ahora los vamos a ver más en detalle, cascarudos muy pequeñitos, que dejan sus larvas, ponen sus huevos y se alimentan de estos materiales de encolados y de celulosa, y proliferan en
altas temperaturas y altas condiciones de humedad. Entonces, una vez que supimos cuáles eran exactamente los animales que teníamos, hicimos primero un análisis en microscopio de lo que tomamos. ¿Ven? Estas dos imágenes son de un derméstido, visto de arriba y visto de abajo. Estas fotos están tomadas con un microscopio, el microscopio confocal, que está en el laboratorio Lamarck, en el FAMAF, de la UNC, y esto es en escala de micras, así que vean el tamaño, son muy, muy pequeños. Y esta otra imagen que ven a la derecha es un acercamiento a las fibras del papel de las libretas que están siendo comidas ahora por estos bichitos. De hecho, pueden ver perfectamente la mordida que dejan con su aparato masticador las larvas y los adultos a medida que se internan dentro de los documentos para hacer sus capullitos y dejar sus huevos y criar sus larvas. Entonces, una vez sabiendo qué tipo de insectos eran los que teníamos que eliminar, empezamos a evaluar qué métodos podríamos utilizar para erradicarlos. El primero fue el de anoxia, porque Verónica asistió en un momento a una conferencia de Yerko Quitral, que es un conservador muy reconocido, y este fue uno de los métodos que él sugirió, que básicamente lo que hace es, estos paquetitos que están acá, son absorbedores de oxígeno, tienen una sustancia química adentro que al estar en contacto con el oxígeno reaccionan y empiezan a absorber todo el oxígeno circundante. Entonces la técnica consiste en meter en una bolsa, que no tiene que tener fugas de aire ni nada, tiene que ser totalmente hermética, supongamos una libreta infectada con insectos, y dentro también 1 o 2 absorbedores de oxígeno dependiendo de la superficie de la bolsa, y después esa bolsa cerrarla, termosellarla herméticamente, y dejarla un tiempo, unas 2 semanas, hasta que los absorbedores reducen hasta un 0,1% el nivel de oxígeno, y quedan los otros gases que forman parte del aire con el cual los insectos no pueden respirar. El problema fue que al aplicar este método, estos absorbedores son importados, los tuvimos que pedir afuera, y cuando atravesaron la aduana, la policía los abrió para ver que no tuvieran sustancias ilegales adentro, y bueno, en ese momento empezaron a reaccionar con el oxígeno, y después cuando los usamos, ya no tuvieron el mismo poder de absorción, y no funcionó. Igual queremos aplicarlo nuevamente porque es parte de nuestro proyecto de investigación el comparar métodos y ver cuál es más efectivo, cuál se hace en menos tiempo, la tasa de mortandad que tiene sobre los insectos y demás, así que haremos otra prueba con otra bolsa que todavía tenemos intacta. Después de eso, aplicamos el segundo método de desinsectación que fue sugerido por la entomóloga Nelcy Pascual, que es el choque térmico a bajas temperaturas. Esto es básicamente congelar todo lo que esté infectado por insectos. Lo que hacemos tiene que ser una temperatura muy baja. Se recomienda menos de 20, pero nosotros tenemos un freezer que llega a menos 30, así que lo usamos. Y tiene que ser un cambio brusco, porque si no los insectos tienen tiempo de acostumbrarse a esa temperatura y entran en un estado de invernación y no mueren, entonces después cuando se descongela el material salen lo más bien y siguen viviendo su vida. Entonces lo que nosotros hacemos es primero envolverlos en un papel absorbente para que cuando salgan del freezer ese hielo que se formó, que se va a volver un agüita, no dañe los lomos y los cueros, entonces se quede pegado al papel absorbente, los metemos, los dejamos unas 2 semanas, esto tiene que ver con cuál es la especie, dependiendo de la especie de insectos que queramos combatir, es más o menos tiempo que tiene que estar en el freezer, y después lo retiramos, lo abrimos para que se seque bien y no se doblen las hojas por el tema del hielo y demás, y lo retiramos y empezamos con lo que es la limpieza. Que la limpieza, por más que hayamos eliminado a todos los insectos o que hayan muerto, hay que retirarlos porque si no después quedan los cadáveres de las larvas, de los adultos y demás, y aparte generan mucha suciedad. De hecho, esto que ustedes ven acá es como una costra que arman los derméstidos y los anóvidos con su saliva y con lo que van rascando de los cueros, de las tapas y demás, y ahí hacen sus capullos donde depositan los huevos y crecen las larvas. Todo eso hay que retirarlo con bisturí porque es duro, con cuidado para no romper más aún las fibras del papel. Obviamente para esto se utiliza todo un equipo de seguridad, guantes, guardapolvo, barbijo o máscara para no respirar este polvo que es muy nocivo, cofia, lentes de protección
y utilizamos una aspiradora que tiene filtro de agua y filtro EPA, tiene doble filtro, para que no se esparza, porque también si esto se traslada a otros espacios se puede generar una infectación, porque los huevos son muy pequeños. Entonces los abrimos, retiramos toda la suciedad muy despacito, hoja por hoja, aspiramos todas las hojas, y una vez que está todo limpio y sin rastros visibles, por lo menos, de material orgánico, pasamos a guardarlo en un depósito limpio. Los espacios de guarda están separados de los espacios contaminados, allí tenemos la posibilidad de controlar mejor los niveles de temperatura y humedad, que son los que permiten o no que los insectos se desarrollen y proliferen. Lo que hacemos es, el material limpio se guarda en un folio de polipropileno, que es un material que no reacciona con el papel, entonces es apto para conservación. A su vez los metemos en cajas de archivo, que también son de polipropileno corrugado, y controlamos con este aparatito que está acá, que es el Data Logger, los niveles de humedad y temperatura. Esto es muy importante porque, si bien en la limpieza nosotros procuramos eliminar todo, los huevos de estos coleópteros son tan pequeños que se confunden con el polvo y podrían llegar a quedar en algún recoveco de las libretas. Entonces, la única forma de garantizar que no se va a volver a infestar este material por un huevito que haya quedado y se convierta en una larva y luego en un adulto, tenemos que controlar los niveles de humedad. Si los mantenemos por debajo, y de temperatura, si los mantenemos por debajo de los ideales para que proliferen estos animalitos, entonces podemos garantizar que no se va a volver a infectar este material que ya fue limpiado. Bueno, por último, lo que ven acá son dos planos de la planta baja del observatorio y el subsuelo, y lo que está marcado son los espacios en los que trabaja la biblioteca. Estas salas celestes son los espacios de guarda, donde tenemos la sala principal, la sala secundaria. Este es el túnel que mostraba Vero, donde hay gran parte del material histórico, y estos son dos depósitos que utilizamos, donde tenemos revistas y demás. Estos son espacios donde guardamos material en buen estado. Este cuadradito verde que está acá es el archivo de placas. Está en verde porque hemos detectado que tiene moho en el aire, porque hicimos un estudio de cultivo acá, pero es un moho que está controlado, no se va a expandir y no se va a trasladar porque el archivo de placas tiene un deshumidificador y tiene un aire acondicionado. Entonces, por más que haya elementos orgánicos por ahí dando vueltas, sabemos que no se pueden esparcir, es como si agarraran una cosa con moho y la metieran en el freezer. Está ahí, pero no puede proliferar. Después, este cuadradito rojo que ven acá es la bóveda que les contaba, que todavía tiene material infectado adentro. Estamos trabajando para ir sacándolo y ir limpiándolo todo. Y por último, aquí también en la oficina del director, enfrente, hay un pequeño armario que también tiene moho, pero este ya no controlado porque no tenemos tantos aires acondicionados y deshumidificadores, aunque quisiéramos. Después en la planta baja tenemos también espacios de guarda, el depósito del archivo de placas, tenemos el depósito limpio donde estamos guardando el material desinsectado, este es un depósito del MOA de instrumental astronómico, y tenemos un pequeño laboratorio que anteriormente era el laboratorio de fotografía donde se revelaban placas, y nosotros lo utilizamos para preparar los paquetes para meter en el freezer, porque es mucha cerámica, es todo casi de cerámica, entonces no hay riesgo de que quede suciedad, es muy fácil de limpiar y demás. Y por último, este es el depósito donde tenemos la mayor cantidad de las libretas de observaciones con insectos. Es muy importante que, además de tener todos estos espacios, tuviéramos un espacio de cuarentena, donde el material que fue limpiado pueda ir a pasar un tiempo hasta que podamos garantizar que efectivamente eliminamos sobre todo los huevos. Porque si no, si esto no llega a pasar y se nos descontrolaran las condiciones de humedad y temperatura en los depósitos limpios, pasaríamos a tener un depósito limpio también infectado. Entonces eso es muy importante. Y también es muy importante cuando se trabaja en subsuelos, los subsuelos suelen tener muy altas medidas de humedad relativa, entonces es un problema eso, porque es el hábitat ideal para insectos, para hongos y para mohos. Es muy importante entonces tener aires acondicionados y deshumidificadores en todos los espacios que se utilizan para guarda. Actualmente no lo tenemos, pero estamos gestionando para intentar conseguirlos, y de esa forma podríamos tener
las condiciones que nosotros deseáramos en cada espacio y así asegurarnos de que no va a ocurrir ninguna infestación y que las que ya existen no se van a trasladar a otros espacios. Les agradecemos a todos, acá pusimos a todos los que han colaborado con la biblioteca y con el archivo durante todo este tiempo, y por último les recordamos una vez más los próximos seminarios que se van a estar dando. Esta información la pueden encontrar en la página oficial del observatorio y en el Instagram también está. Voy a salir de la presentación. Bueno, muchas gracias, Sofía. Sofía. Gracias, Vero. Hay una pregunta, Federico pregunta si limpiamos los filtros de los aires acondicionados. Sí, teóricamente hay que limpiarlos una vez al año, pero bueno, con la situación de pandemia no se ha realizado. Bien, hay gente que tiene la mano levantada. Sí, Mercedes quería hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Les quería preguntar con respecto al material infectado. Veo que el procesamiento es muy artesanal. Y quería saber, curiosidad, qué porción han podido recuperar y cuánto faltaría por recuperar. Bueno, hasta ahora estamos trabajando solamente con la colección que es libretas de observación, esto de lo que tiene insectos, ¿no? Estimamos que hay unas 700 y poco, un poco más, y hasta ahora limpiadas por completo tenemos un poco menos de 200. Así que Bastante. falta. Sí. Bueno. Hay más material en la bóveda, que hay material que está muy afectado, hay material que está menos afectado, pero bueno, el tema de limpieza es una cuestión bastante complicada. Y la última preguntita, esas bolsas para quitarle el oxígeno y matar a estos bichos, ¿ustedes piensan que puede ser un procedimiento más eficiente que les permita avanzar más rápido o tienen que probarlo, digamos? No hemos logrado probarlo con éxito todavía, lo vamos a probar porque ya tenemos el material. Antes de probar el método de congelamiento nos parecía muy práctico, pero la verdad es que los absorbedores no son eternos, ellos tienen una capacidad y una vez que la alcanzan no se pueden reutilizar y son caros, entonces no es lo más económico realmente. En cuanto a rapidez, es igual que el congelamiento, es de la misma manera, pero no resultaría práctico en términos económicos. Hasta ahora lo que mejor nos ha resultado es el congelamiento. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, Mercedes. Vicky. Hola, sí. Verónica me había contactado hace una semana más o menos atrás preguntándome qué habíamos hecho nosotros cuando yo era coordinadora del museo en el 2011-2014. Nosotros empezamos a limpiar unas libretas, eran a mano, cepillándolas, usamos a los estudiantes de archivología. Andrea Giomi era la encargada de eso, ella realizaba las prácticas en el observatorio y se fueron limpiando algunas libretas, también estaba Carolina Chaig, y nos ayudó mucho Julia Varela, y ya lo sabíamos en aquella época que había derméstidos y que había que hacer anoxia. No sé qué fin tuvieron esas libretas que primero se limpiaron y se guardaron, porque evidentemente tienen que tener una limpieza nueva, sacando huevitos y demás cositas, porque no era un método infalible, ellos iban con un cepillito limpiando. Bueno, esa es una de las preguntas, si volvieron a realizar una limpieza en esas libretas o directamente se dedicaron a la parte de la bóveda. En su momento nosotros también habíamos intentado hacer anoxia en la bóveda directamente, era un proyecto, pero bueno, había filtraciones y no se podía hacer, y obviamente que no se contaban con los fondos. Y lo que me preocupa del choque térmico es qué le pasa al papel. Esa es la pregunta que tengo. Sofi, si me dejas, la respondo yo.
Bueno, Vicky, muchas gracias. En realidad lo que estamos haciendo es recopilar un poco toda la historia del archivo y de las acciones que se hicieron. David Merlo fue tan amable de prestarme, digamos, parte del archivo que él tenía del museo, y hemos armado toda una cronología de trabajo que obviamente tenemos que completar. No la incluimos aquí por una cuestión de tiempo. Seguimos en contacto con Andrea Giomi y con Carolina Chaig. Las dos son invaluables, y es más, ellas son los que nos abrieron la puerta al archivo provincial, al archivo histórico provincial, que las dos trabajan ahí. Nelsi Pascual, la entomóloga con la que trabajamos, en realidad fue Carolina la que la convocó. Así que venimos trabajando con ellos. El problema, y yo eso lo hablé con Andrea Giomi, es que siempre se trabajó sobre limpieza, pero no sobre desinsectación. Entonces, gran parte del material que se limpió ahora se volvió a infectar, se volvió a contaminar nuevamente. Perfecto. No, como no las habían nombrado, parecía como que empezábamos todo de nuevo y digo, no, ¿qué pasó? Muy bien, muchísimas gracias por la aclaración. Gracias, Vicky. Manuel. No, ¿se escucha? ¿Sí? No, yo solo quería felicitar al área porque, como les digo, como director, da gusto tener un área tan proactiva. Con la Vero peleamos muchas veces porque siempre está demandando, pero lo mejor que puede pasar es que uno tenga que decir que no porque la demanda es excesiva, como hace la Vero siempre, que pide lo máximo, y eso está buenísimo. Y después el trabajo, ¿no? La Sofi es una de las pocas personas que está yendo al observatorio. Y eso es re valorable, digamos. Así que agradecerle y felicitarlo por el labor, nada más. Gracias, Manuel. Vamos a seguir peleando. Obviamente. No te quepa duda. Hasta que me vaya, por lo menos. Después no me pelees más. Mario tenía una pregunta. Hola, sí, quería también, digamos, mientras las escuchaba, me daba cuenta del enorme, ya lo sabíamos, ¿no es cierto?, el enorme trabajo de conservación sobre todo lo que tenemos y en cuidar el pasado. Y me surgía también la pregunta de cómo, que ustedes que están en el tema, digamos, ¿cómo sigue esto, no? Con todos estos nuevos formatos, vamos a seguir. Yo soy un amante de los libros físicos, ¿no es cierto? Pero también me doy cuenta de que comprar un PDF que cuesta mucho menos o cuesta menos que un libro físico y nos da, entiendo yo, copias ilimitadas para todos los alumnos o para todos, es una cosa que uno la tiene que pensar un montón, ¿no es cierto? Porque la diferencia es enorme. ¿Qué es lo que se viene, digamos, en cuanto... Se está hablando de esto? Y lo otro que me preguntaba si vendrá un Spotify, digamos, y nos quedaremos sin, ¿no es cierto? Yo tengo guardado todos mis discos de pasta, mis cassettes y mis CD, pero escucho música por Spotify. Entonces pensaba, digo, va a haber un library file y listo en el futuro. ¿De qué se habla? Bueno, en realidad ya existe y se llama Google Books o archive.org. Hay sitios, hay repositorios virtuales de libros. El problema mayor en esto es una cuestión de derechos de autor, que es lo que impide así la digitalización masiva de todo el recurso documental con el que contamos. No creo que vayan a desaparecer los libros físicos, porque tampoco desapareció el teatro cuando apareció el cine, y lo que sí nos plantean los nuevos formatos digitales son nuevos desafíos de preservación, ¿sí? O sea, el material digital se preserva, es más complicado, es más frágil en cuanto a su preservación, como seguramente muchos habrán hecho la experiencia cuando se les rompió un disco duro o les robaron la computadora.
Bueno, creo que hay más preguntas. No sé, Mario, si respondí todo, si me quedó algo en el tintero. Hay mucho No, para discutir. sí, por supuesto, pero digo, los derechos de autor, digamos, me parece que el camino fue, Spotify es la forma de resolver los derechos de autor y desaparecieron los formatos físicos, ¿no? Que eran preciosos para mí, ¿no es cierto? Estamos lejos de resolver el tema de propiedad intelectual, pero no sé, quizás podemos impulsar desde la universidad que la universidad tenga una plataforma propia para publicación de libros de docentes y de estudiantes, porque si no es negocio para las editoriales. Y en este momento, por ejemplo, la universidad está suscribiendo, está pagando acceso a libros digitales, pero como que las bibliotecas ahí somos intermediarios en realidad administrativos, pero es poco lo que podemos hacer con eso. Así que sí, hay mucha tela para cortar al respecto. Gracias. Gracias, Mario. Me parece que sería Patricia con una pregunta. Buenas. Primero que nada, felicitaciones por este seminario y por todo el trabajo. Y segundo, consultarles una duda que se me ocurrió, digamos, si tienen que hacerles un shock frío, digamos, a los insectos. ¿Se escucha bien? Ahí, mejor. Se escucha perfecto. Si tienen que hacerle un shock frío a los insectos, ¿se puede recurrir, por ejemplo, el libro, lo que tengan que hacer, digamos, con por ejemplo, algún aluminio que permite el traspaso de la temperatura, pero no la humedad, y por ejemplo usar nitrógeno líquido o ese estilo de cosas? Que sé que en FAMAF hay una máquina y supongo que como nos lo regalaron más o menos en experimental debe ser bastante barato. Bueno. Sí, en la bibliografía hay ejemplos en los que se ha trabajado con nitrógeno líquido. No nos resulta tan práctico a nosotros a niveles de aplicación, porque tendríamos que ir a un lugar, por ejemplo hacia el FAMAF, y eso es trasladar las libretas, y eso es arriesgarnos a contaminar el FAMAF y todo el camino que hagan las libretas de salir, y claro, sobre todo ahora en este contexto es imposible. Pero sí se puede. Me gusta eso que decís de recubrir los libros con algo que permita pasar la temperatura y no se dañe el papel. Respondiendo a la pregunta anterior que decía qué le pasa al papel también al ser congelado, depende del tipo de papel. Hay papeles más frágiles y papeles más duros. En particular el papel de las libretas es bastante firme, entonces no sufre daños, pero la bibliografía dice que puede generar cristales que dañen las fibras. No es el caso de nuestro papel. Pero es un método más que podríamos probar, de las pequeñas cápsulas. Sí, de hecho hasta puedes enfriar algún metal y aplicar directamente el metal sobre las hojas y eso genera el mismo shock, digamos, pero el nitrógeno directamente va sobre el metal. Claro, el tema es que para que el insecto muera tiene que estar un tiempo en exposición al frío. Pero se puede explorar el método también. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Había una pregunta de Martín. Hola a todos, como siempre mi apoyo a biblioteca y mi cariño también. La pregunta es, porque medio que yo ya me quedé como atrás en el tiempo, cuando apareció el escáner de alta resolución, el famoso escáner, para las placas, siempre estuvo el problema, si yo no me acuerdo mal, de que había placas más grandes para digitalizar que no entraban. Entonces, mis preguntas son dos. Una es si ya han podido resolver ese lío, y sobre todo el lío de que cuando uno le daba mucha resolución a la placa, era muy grande el tamaño de las imágenes, entonces no tenían dónde guardarlo y lo íbamos ponchando, ¿se acuerdan? Con los discos rígidos y cosas así. No sé si ahora tendrán 400 discos rígidos, o cambió. Y la otra era lo que había surgido como proyecto a través del escáner de alta resolución, y como no había en ese momento alguien que lo haga, capaz que la biblioteca tenía como una herramienta para favorecer otro tipo de intercambios y de tecnología entre otras bibliotecas, tipo como prestando servicios a cambio de otras cosas que tenían otras bibliotecas y que nos podían servir.
Yo voy a responder una parte y creo que Sofía va a dar la cosa más específica. En cuanto a digitalización, en este momento tenemos casi 1.400 placas digitalizadas con ese escáner que en su momento vos nos conseguiste con la plata de extensión. Muchas gracias, Martín. Fue fantástico eso. En cuanto a la digitalización de las placas, nos falta como la última milla que le digo, que es pasarlos a FITS, flipearlas, las imágenes hay que flipearlas, hay que cargarle los metadatos en el header y hay que subirlos al NOVA. No está resuelto todavía el tema de control de calidad y no está resuelto el tema de calibración, lo cual es un tanto preocupante porque tenemos mucho digitalizado, pero estas cosas las deberíamos haber resuelto antes. Sofía es la que escanea. Bueno, ahora paramos todo el tema de escaneo para dedicarnos a los bichitos del MOA, que es una cosa como urgente. Así que Sofía va a responder un poco más la técnica del escaneo. Bueno, yo lo que te puedo decir es que no hemos resuelto el problema de las placas más grandes, porque no entran en el escáner, y hay, no son la mayoría, pero hay más grandes. Como nos concentramos en las sociales y en la colección CERSIC, que son bastante pequeñas, no tuvimos problema, pero sí hay un problema con el software del escáner, que es que mientras más grande es el área de la placa, menor es la resolución que le podemos dar, entonces no lo hemos resuelto todavía. Por eso lo utilizamos para colecciones que son más pequeñitas, para poder darles la mejor resolución, sobre todo a las de galaxias australes, que es la colección de CERSIC, que es la que creemos que tiene más utilidad inmediata. Sobre otro tema, Martín, que preguntaste, que había surgido en su momento de dar servicios a otras bibliotecas o hacer intercambios, digamos, intercambios de información. Gracias, Mercedes, muchas gracias por compartir, por participar. En cuanto a intercambios, estamos en contacto con mucha gente. De hecho, en este momento, esta semana se está desarrollando LISA, Library and Information Services for Astronomy. Estamos participando las dos, hoy menos porque estamos aquí. Y tenemos, digamos, estamos en contacto con mucha gente que trabaja ese tema. Localmente no tenemos la capacidad de poder ofrecer servicios porque somos dos nomás. Pero nos han consultado, de hecho nos están reconociendo en Córdoba como especialistas en cuanto a preservación de fotografías sobre placas de vidrio y estamos dando charlas y ayudando a otras instituciones que tienen estos problemas. Y ahora también respecto a insectos. ¿Sí? Sofía estuvo hablando del tema de insectos la semana pasada en una capacitación del Centro Regional de Conservación y Preservación del Registro Cultural en obras sobre papel. Gracias. Gracias, Martín. Hay una pregunta de David. Sí, únicamente es para agradecer así públicamente el trabajo de ambas, que ha sido invalorable y es invalorable para el museo. Así que muchísimas gracias. Y una consulta, Vero. Vos cuando explicaste del repositorio universitario, ¿hay alguna política con respecto a esas publicaciones que son pagas? O sea, porque por ley hay que subirlas, ¿no? al RDU, pero ¿y las que son pagas? Bueno, en primer lugar, gracias, David, porque sin tu apoyo esto tampoco sería posible, así que necesitamos ahí afirmarnos y realmente ha sido un gusto y un placer trabajar contigo. En cuanto al repositorio digital, en el caso que las publicaciones sean en una revista que retiene el derecho de autor y que está atrás de un paywall, nosotros lo que subimos es el preprint, que está todavía en poder del autor, y además lo que se puede hacer es cerrar durante un tiempo la publicación. Por ejemplo, si un estudiante ha presentado su trabajo final de licenciatura o su tesis de doctorado y después quiere transformar eso en un artículo o en un libro, entonces una de las cosas que se puede hacer es se sube, pero que se puede cerrar por un tiempo para darle
para darle tiempo al autor de que lo publique y después se abre. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosita? Creo que ya que no hay preguntitas. Además de agradecer al MOA, a David y a la dirección del observatorio por todo el apoyo que nos brindan, agradecer también al equipo de voluntarios, porque gran parte del trabajo que hacemos lo hemos podido hacer porque ha venido gente de afuera interesada solamente por amor a aprender sobre conservación, justo porque vi que está Daniel Bustos en el chat, que es una de las personas que ha colaborado. Él es fotógrafo y gran parte de las fotos que tenemos las ha sacado de él, las mejores que tenemos. Así que agradecer a toda esa gente que hubo como una buena simbiosis ahí, porque a nosotros nos ayudan a poder avanzar a hacer el trabajo y ellos a la vez aprenden, así que nos hemos nutrido mutuamente todos. Eso nomás. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, muchas gracias a todos por participar y gracias de nuevo a Sofía y Vero por la charla muy linda. Este es el Muchas gracias. Seminario del, Bravo, bravo. el último seminario del cuatrimestre, así que les pedimos a los alumnos que se queden un ratito para discutir unas cuestiones burocráticas. Y bueno, con el resto nos encontramos en el próximo seminario. Gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós.